Hemos estado hablando de todo lo que llamamos perspectiva teórica y una parte importante de la perspectiva teórica es el estado del arte, que es precisamente esa revisión analítica de la literatura. El estado del arte consiste en detectar y consultar para poder obtener una bibliografía y unos materiales útiles para nuestros propósitos del estudio que estamos realizando, de los cuales extraemos y recopilamos información relevante y necesaria para el problema de investigación. Entonces partimos de consultar y obtener esa información bibliográfica relevante para nuestro problema de investigación. También encontramos que ese estado del arte nos motiva a conocer la forma como ha sido tratado el tema de investigación, todos los avances de su conocimiento en el momento de realizar esa investigación que nosotros pretendemos abordar y desarrollar de principio a fin. También nos indica cuáles son esas tendencias existentes para la problemática de nuestro estudio en ese momento cronológico. Entonces seguramente lo más indicado es poder iniciar un análisis partiendo de los últimos 5 años y al revisar esos últimos 5 años encontraremos, por ejemplo, información relacionada con clásicos y autores precursores. Cuando estamos haciendo ese estado del arte es importante ser selectivos. Y entonces, ¿qué implica la selectividad? Está en función de la importancia y la pertinencia que dicha revisión de literatura, es decir, artículos científicos o de primera mano, tienen para nuestro estudio. Actualidad, empezamos de lo más actual a lo clásico. Y por último, la relación directa que tiene ese material bibliográfico de primera mano, es decir, artículos científicos y libros relacionados con nuestro problema de investigación. ¿Qué extraemos de nuestro marco teórico? De nuestro marco teórico se extrae y se recopila información relevante, pero relevante ¿frente a qué? Frente a teorías y conceptos, también frente a los objetivos de investigación, frente a las fuentes primarias que se tengan, frente a metodologías, sujetos de estudio, nuevas variables, instrumentos de recolección de información, resultados de investigación. Es decir, ubicamos esos artículos científicos y uno dice, bueno, estos artículos que descargamos en nuestro ordenador, ¿para qué nos sirven? Esa información que nos puede servir de allí, obviamente, es toda esta que está aquí consignada. Podemos identificar si frente a ese tema de ese artículo que nosotros encontramos se identifican teorías y conceptos centrales. Los subrayamos, los extractamos, miramos su validez para nuestra investigación, los objetivos de investigación que ellos proponen, si podríamos de cierta forma validarlos para nuestro estudio, qué fuentes primarias ellos identifican que podamos nosotros rastrear para poder investigar. Cuando nosotros estamos haciendo la investigación, el estado del arte también nos sirve de norte para poder escoger las metodologías más adecuadas para hacer nuestra investigación y también para identificar si nuestro tema de estudio es novedoso, digámoslo así, frente a un aspecto que se llama los sujetos de estudio, si esos sujetos de estudio que nosotros abordamos ya habían sido estudiados antes en otros estudios o si somos los pioneros. Frente a nuevas variables, nos puede dar luces frente a qué variables nosotros usar en nuestra investigación. También nos puede indicar si en estas investigaciones hay instrumentos de recolección de información como entrevistas, como encuestas que ya han sido validadas y que de pronto podríamos usar para nuestro estudio. Y obviamente frente a los resultados de investigación,
qué concluyen ellos y después nosotros comparar frente a lo que nosotros concluimos. También entonces es importante que tengamos en cuenta al momento de hacer el estado del arte algunos aspectos esenciales. Por ejemplo, si esas investigaciones que yo descargué en mi ordenador, que ya tengo listas para poder hacer mi marco teórico, realmente tienen cercanía o similitud a nuestro planteamiento del problema, es decir, cuál es la utilidad. La semejanza frente al método que nosotros decidimos estudiar y frente a la muestra, o sea, la población de estudio, fecha de publicación o difusión. Esto también es vital. ¿Por qué? Porque al momento de hacer mi estado del arte es importante partir de publicaciones más recientes para poder identificar, por ejemplo, allí teorías, investigadores clásicos, precursores del tema, y así después rastrear, por ejemplo, los artículos o libros que son clásicos, pero primero inicio por el artículo o las publicaciones más recientes. Casi siempre nos dicen que, digamos, debemos referenciar artículos por lo menos de los últimos 5 años. Que implique investigación empírica, es decir, ¿a qué se refiere esto? Que por ejemplo mi estado del arte me permita a mí identificar cómo se han hecho estas investigaciones, la realización del trabajo de campo, los sujetos de estudio, cómo se hizo la recolección y análisis de datos. Y también obviamente me ofrece información frente al rigor y la calidad del estudio, cómo lo abordaron ellos, si de manera cualitativa, cuantitativa o de manera mixta, es decir, la mezcla entre el estudio cualitativo y cuantitativo. Y también nos permite identificar, por ejemplo, cuando hago mi estado del arte, qué importancia yo le estoy dando como investigador al apoyo bibliográfico extranjero. Importante saber cómo usarlo, es decir, para poder hacer un balance de qué autores o en qué países o en qué regiones se está haciendo investigación frente a este tema y cuál es la región, el país, la ciudad más fuerte en el desarrollo de la temática que nosotros estamos abordando. Podemos llegar a concluir, no es México, es Canadá, o puede ser, por ejemplo, en Colombia es Barranquilla, es Bucaramanga. ¿Qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Pues nos puede revelar muchas cosas. Por ejemplo, que existe una teoría completamente desarrollada frente al tema y que obviamente hay abundancia en la evidencia empírica y obviamente en la información que encontramos en las diferentes bases de datos. También podía revelarnos que hay varias teorías que explican nuestro problema de investigación. No solamente es una teoría, sino que son varias teorías y yo como investigador ya debo tomar una postura y decir que me quedo con esta teoría y no con la otra. También puedo encontrar que no existe ni una ni varias teorías, sino que existen piezas y trozos de teoría, ¿cierto? Con cierto respaldo empírico que aportan a nuestro tema de estudio. También podría revelarnos esa revisión de la literatura que no hay todavía ninguna evidencia de teoría ni pedacitos de teoría que den respuesta a nuestro tema de estudio, pero sí hay descubrimientos interesantes, ¿sí?, que todavía no han llegado a ajustarse como teoría. Y bueno, también podría llegar a concluir que solo existen guías aún no estudiadas o ideas vagamente relacionadas con ese problema de estudio, que seguramente los aportes que yo haga como investigador van a ser vitales para darle
fuerza y soporte teórico a esa nueva teoría o a esa nueva forma de ver, digamos, el tema que estamos abordando desde mi perspectiva como investigador. ¿Cómo escribo mi estado del arte? Mi estado del arte lo escribo en función principalmente de los resultados de investigación. Esos resultados de investigación los puedo clasificar en estudios locales, estudios nacionales o estudios internacionales, que se relacionan con las dimensiones o variables que yo estoy estudiando y que además están en función del método. Entonces todo eso es lo que tomo en cuenta para poder hacer un buen estado del arte. ¿Cómo lo escribo? Obviamente también selecciono las citas más adecuadas, ¿cierto? Agrupo temáticas tomando en cuenta esas citas claves que extraje de los diferentes artículos científicos y podría asignarle unos títulos tentativos de acuerdo a los resultados comunes que encuentre entre los diferentes autores. Un título innovador y propositivo siempre será una promesa que el investigador debe demostrar en el desarrollo del escrito, el cual siempre se hará con el apoyo de autoridades en el tema, es decir, los diferentes investigadores y las diferentes investigaciones que dan soporte a mi estudio. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Cómo escribo mi estado del arte? Pues mi estado del arte lo escribo en función de los resultados del estudio, en función del método, en función de lo que el investigador encontró cuando realizó su evidencia empírica. ¿Cómo sé si se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? Pues necesito dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio? Yo como investigador lo pude identificar cuando hice mi revisión de la literatura. Si yo no pude identificar quiénes son los autores más relevantes en el tema que yo estoy desarrollando, pues no he hecho una buena revisión de la literatura. ¿Qué aspectos y variables se han investigado? Eso yo lo debo concluir en mi estado del arte. ¿Cuáles han sido las variables más investigadas frente al tema que yo estoy trabajando? Esas variables se han combinado con cuáles otras variables o subvariables. Otra pregunta importante: ¿hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al que yo estoy estudiándolo? Es decir, con los mismos, digamos, sujetos de estudio, o por ejemplo que se haya estudiado en la misma región o en el mismo país. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Otra pregunta importante es: ¿tenemos claro el panorama del conocimiento actual respecto a nuestro planteamiento? ¿Cómo es el estado actual del conocimiento frente a ese tema en cuestión? ¿Es novedoso? ¿Tiene grandes avances o apenas está iniciándose y tiene un desarrollo incipiente? ¿Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento? Es otra pregunta interesante. ¿Generamos un análisis crítico de la literatura disponible? ¿Cómo se genera ese análisis crítico? Pues poniendo a hablar los autores, es decir, la relación entre los resultados de este investigador y otro investigador, reconociendo las fortalezas y debilidades de esas investigaciones previas y de esos investigadores frente al abordaje metodológico, frente al abordaje conceptual de la temática de estudio. Y la literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales. Eso también es importante que lo analicemos, que nuestra revisión de la literatura debe plantear todo el estado
del conocimiento frente al tema. Obviamente todo hay que cogerlo, digamos, con cuidado ese tema, ¿sí? Porque sencillamente, por más que quisiéramos rastrear toda la literatura, no es posible, porque información es bastante, digamos, la información es bastante, y es importante que el investigador logre categorizar, clasificar y priorizar cuál es la que usará, y obviamente que la que se usa debe ser la de calidad y la que se relaciona con su tema de estudio. Bueno, eso es, digamos, lo que se quería plantear frente a lo que es el estado del arte. No es lo mismo estado del arte que marco teórico, pero son dos elementos fundamentales para hablar de una perspectiva teórica. Importante que entendamos que el estado del arte es llamado también revisión de la literatura o estado en cuestión, es decir, cómo está la temática, ¿cierto? Cómo se valora frente a lo que se ha investigado hasta el momento, teniendo en cuenta clásicos y actuales frente al tema de estudio. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en esta ocasión de una de las fases más importantes que se dan en el proceso de investigación. Después de tener seleccionado el tema de investigación, ese tema se tiene que concretar o sistematizar en un título. El título, digamos, es la primera concreción de mis intereses investigativos. Lo primero que hago es que yo todos esos intereses que quiero, sobre los que quiero indagar, los convierto en un título, en un enunciado. El enunciado pues debe incluir entonces esa temática, esas variables sobre las que quiero investigar. Pongamos un ejemplo. En la actualidad el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China está dando mucho de qué hablar. Eso está referido a las relaciones internacionales y estoy hablando de las tensiones diplomáticas, y en el ámbito de la economía está relacionado con el libre comercio si hablo de la economía. Entonces, de acuerdo a mi ámbito de desempeño, relaciones internacionales o economía, por ejemplo, pues voy a fundamentar los autores que estructuran mi marco teórico y mi revisión de la literatura en esos dos grandes temas. Después de seleccionado el tema, de tener el enunciado, el título, pues ya hay una mejor abstracción de la problemática. Ya tengo unos conceptos, unas palabras que me van a llevar a esa búsqueda. ¿A qué búsqueda? A lo que se denomina la revisión de la literatura. Entonces, la revisión de la literatura es una revisión bibliográfica que se lleva a cabo en diferentes tipos de fuentes, a partir de la cual yo fundamento cómo voy a llevar a cabo teóricamente y metodológicamente mi investigación. Si en mi título hablé de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China por la guerra comercial, pues algunos de estos conceptos van a ser parte de esa primera revisión de la literatura. En términos generales, la revisión de la literatura es una consulta documental que se lleva a cabo de manera virtual en bases de datos, en periódicos, en revistas, o de manera física en las diferentes bibliotecas que conocemos. Entonces, eso implica que el estudiante se desplaza a una biblioteca con unos listados de temas que tiene que investigar, con unos autores que tiene que investigar. Esta revisión consiste en una búsqueda mucho más exhaustiva de los materiales que van a fundamentar su propuesta teórica. Los materiales, los autores, las teorías, los conceptos que van a fundamentar lo que se denomina su marco teórico. Previo al marco teórico, al establecimiento del marco teórico, tenemos la revisión de la literatura. Esta revisión se hace, como lo dijimos, a partir de los enunciados, el título, los conceptos que se nombraron en el título, que denominamos variables de investigación, pues que veremos posteriormente. Esta revisión debe ser mucho más selectiva, es decir, mucho más específica. Cuando entro a un buscador como Google Académico, ya no pongo guerra comercial, sino pongo guerra comercial entre Estados Unidos y China en los últimos 20 días o 2 meses, y eso me conduce a una serie de documentos que son de 3 tipos diferentes. En primer lugar, artículos de opinión, periódicos, revistas, boletines del Banco de la República, de Fedesarrollo, boletines de Planeación Nacional, artículos de opinión del New York Times, de Revista Semana, de Revista Portafolio, y artículos de periódico donde se enuncia la noticia, o artículos de opinión como los editoriales de los periódicos, donde ya hay una
tendencia crítica del hecho económico o del hecho diplomático que el estudiante puede tomar para sí o a partir de lo cual construye su propia opinión. Toda la revisión de la literatura en un pregrado debe partir inicialmente por esa revisión exhaustiva de las variables en esa primera fase de artículos de periódico, artículos de opinión, artículos de revista, boletines, folletos, etc. En una segunda fase, la revisión de la literatura implica que se consulten las fuentes mucho más densas en artículos científicos. Los artículos científicos están publicados en revistas indexadas y no indexadas. Si el estudiante quiere rigor a la hora de construir la revisión de su literatura, pues debe recurrir específicamente a revistas indexadas, es decir, las revistas que tienen una mejor categoría de indexación, o sea que son de mejor calidad. ¿Por qué son de mejor calidad? Porque los artículos publicados en revistas científicas, primero, son fruto de investigaciones rigurosas de grupos de investigación. Y en segundo lugar, generalmente son publicados por doctores o con personas o con profesores que tienen estudios de maestría. Eso implica que la calidad de la investigación va a ser mucho mejor. Por eso, citar artículos de revistas no indexadas o artículos de revistas de opinión, por ejemplo, revistas de chisme, no es procedente en las investigaciones científicas. Entonces, en esta segunda fase, los artículos científicos los buscamos en los buscadores o en las bases de datos. La universidad tiene muchas bases de datos en las que encontramos artículos de muchos temas en inglés y en español. Porque en ciertos temas, por ejemplo, de vanguardia, como la cuarta revolución industrial, manipulación genética, desarrollo de nuevos materiales, optimización de energía, los estudiantes de ingeniería deben consultar artículos o papers en inglés. Igual que los estudiantes de relaciones y de economía o de administración de empresas, puesto que las publicaciones en inglés son las que están más recientemente publicadas y con mayor rigor académico, pues porque son fruto de investigaciones rigurosas en las mejores universidades del mundo. En una tercera fase tenemos que ahora el estudiante debe ser muy selectivo y eso es algo que el profesor debe ayudarle a llevar a cabo, puesto que cualquier búsqueda en Google salen 3 millones, 5 millones de páginas o de links o de revistas. Entonces el estudiante debe ser muy selectivo a la hora de escoger cuál va a ser la fuente suya para construir su marco teórico. Entonces tenemos la tercera fase de la revisión de la literatura que se lleva a cabo con libros o con textos. Los textos tienen un proceso de publicación mucho más largo y en realidad pierden vigencia pues mucho más rápido, razón por la cual se recomienda, de acuerdo al tema, incluir en la revisión de la literatura muchos artículos recientemente publicados. En ciertos temas específicos, como por ejemplo economía, de vanguardia, libre comercio, hay artículos que son del 2015 hacia atrás que en realidad ya han perdido vigencia. Entonces, en ese sentido es necesario que el estudiante haga una consulta documental de artículos del 2017 hacia acá y si puede cite los más recientemente publicados. En cambio, con los libros constituyen la revisión de la literatura ya del marco teórico estructural de la tesis o de la investigación, que nos remite a textos clásicos como por ejemplo el capitalismo o la riqueza de las naciones, que son textos extensos que han sido publicados desde hace 60 o 100 o 200 años. La segunda fase de un proceso de investigación es la revisión de la literatura. Este proceso no termina durante toda la tesis, es decir, la revisión de la literatura, la incorporación de nuevos autores se sigue dando hasta el análisis y los resultados, es decir, es algo que nunca termina. Una recomendación muy especial, hay que hacer matrices en Excel de artículos de opinión, artículos científicos, libros y textos, y en cada una de las columnas colocar el tema del que estoy hablando, el subtema, las variables de la investigación, la fuente, el autor, el resumen y un breve análisis del estudiante sobre el artículo leído que le ayude de alguna forma a memorizarlo, a tenerlo presente. Y si cuando está elaborando ya el marco teórico quiere citar ese artículo, pues entonces lo ideal es que busque en su matriz en Excel la referencia y se remita directamente a ella para que pueda incorporarla de manera mucho más fácil. Eso sería todo.